Buenos días, Stonebriar. Si es su primera vez aquí, mi nombre es su siervo, Pastor Joseph González, que juntamente con Ignacio y Iván formamos su equipo pastoral. Y déjame decirle que hoy estoy súper entusiasmado por específicamente dos razones. En primer lugar, ustedes saben que durante estas semanas, meses, mi esposa Cristina ha estado embarazada. Este jueves, primero Dios, es el día. Entonces, rogamos por sus oraciones, si se acuerdan de nosotros cuando oren, cuando recen. Recuérdese de nosotros que si es algo muy delicado, una cirugía de esa, va a ser cirugía. Entonces, le pidemos sus oraciones. Y bueno, le damos gracias a todos ustedes que nos han mostrado amor, cariño durante este embarazo, las últimas semanas, los últimos meses. La razón número 2 por la cual estoy súper entusiasmada también es que hoy estamos empezando una nueva serie de mensajes titulada Viviendo en Comunidad. Y déjame decirle, cuando nosotros, el equipo pastoral, íbamos formando esta serie, queríamos ser muy intencionales con el título. Al principio habíamos empezado vive en comunidad, pero la declaración vida en comunidad, más bien vida en comunidad, como cualquier otra declaración, indica descripción, que vamos a describir cómo es la vida en comunidad, sea en teoría, en la perfección, en sus sueños. También habíamos pensado el imperativo, ahora sí, vive en comunidad. Pero si nota, un imperativo indica inacción, algo que no está sucediendo, algo que no se está llevando a cabo. Y por ese caso, ahora el imperativo, vive en comunidad. Pero nosotros habíamos pensado en esta, viviendo es gerundio, algo que se está llevando a cabo continuamente una y otra vez. Y dijimos, esta sí es, viviendo en comunidad. Y déjame decirle, viviendo en comunidad, esta serie, todos nosotros yo creo que vamos a ser desafiados. Desafiados hoy, en lo mental, ¿qué pensamos? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios? Y también al final de esta serie, yo creo que todos vamos a ser desafiados, muchos de nosotros, porque viviendo en comunidad indica que estás viviendo en comunidad. Entonces, yo creo a donde Dios va llevando nuestra iglesia, un área donde Dios va guiando nuestra iglesia, es en el área de los grupos. Algunos les han llamado grupos en casa, grupos células, grupos simplemente, o cualquier otra cosa. Pero Dios está llamando a nuestra iglesia a formar grupos de crecimiento para que cada uno de nosotros, al final de esta serie, vamos a tener una oportunidad tangible, una oportunidad real para nosotros estar viviendo en comunidad. Si tiene su Biblia, lo quiero invitar para que voltee a Juan, capítulo 17, Juan, capítulo 17. Y déjame hacerle una pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Dios? Hace unos años fui invitado por parte de mi universidad, y no les voy a decir cuántos años, pero hace muchos años fui invitado por parte de mi universidad para viajar al edificio, las oficinas gubernamentales del estado de la Florida. Y basta decir que cuando nos iban dando un paseo por las oficinas, nos pararon enfrente de un aula y dijeron, mira, esta es nuestra capilla. Obviamente para este artista lo que se le vino a la mente cuando él pensó Dios, se le vino a la mente algún poder cósmico. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas o escuchas la palabra Dios?
un ancianito de barba larga y blanca. El pastor A.Z. Tozer, pastor, teólogo, autor, dijo lo siguiente, dijo: lo que se te viene a la mente cuando piensas en Dios es la cosa más importante de ti. Francis Schaeffer, el filósofo cristiano, lo dijo de esta forma, dijo: lo que son las personas en el mundo interior de sus pensamientos determina cómo actúan en el mundo exterior. Es decir, cómo defines a Dios informa cómo vives. Y esto es clave para la comunión entre los cristianos. Muchos cristianos en Stonebriar, no digo exclusivamente Stonebriar en español, pero todo Stonebriar, inglés o hispanohablante, han pasado, están o han de pasar por una etapa donde vienes a la iglesia, quizá leas tu Biblia, quizá rezas, pero todavía sospechas que algo te falta. Puede ser que tu vida está llena de actividades y posiblemente esas actividades sean buenas, pero lo que te hace falta no son más actividades, sino comunión con otras personas, otros cristianos. Fíjese que en Norteamérica la enfermedad más agresiva es cardiovascular. No. ¿Es cáncer? Tampoco. La enfermedad más agresiva en Norteamérica es la soledad. Que a causa de la soledad tenemos depresión en Norteamérica como en ninguna otra parte del mundo. Pero Dios tiene el antídoto para esta enfermedad. Entonces hoy quiero desafiarlo para tener una mejor imagen en su mente cuando escucha la palabra Dios. Porque cuando venimos a entender que Dios es un Padre amoroso, cuyo amor se derrama a su Hijo, el Espíritu Santo, y consecuentemente a nosotros, tu mundo cambia. Entonces, si tiene ahí en su Biblia, Juan capítulo 17, es verso 24. Padre, dice Jesús, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo más fundamental que usted puede saber de Dios es que Dios es un Padre. Para mucha gente, lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra de Dios, sí, quizás se imaginan un poder cósmico, un gobernante cósmico, ancianito con barba larga. Pero si esta no es nuestro punto de partido, o sea, nuestra teología sería incompleta. Cuando Hitler, un hombre obsesionado por el poder y líder del ejército nazi, cuando él hablaba de Dios, y créalo o no, él hablaba de Dios, lo describía como el Todopoderoso. Pero un ser que solamente es poder no necesariamente es bueno. De hecho, el mismo Hitler nos mostró eso. Al contrario, un ser que es el equivalente de poder posee capacidad ilimitada para hacer lo que quiere sin considerar a cualquiera o cualquier otra cosa. A final de cuentas, alguien que simplemente es poder es egoísta, haciendo lo que le da la gana. Esta idea no puede ser más pagana. El Dios más poderoso de los babilonios de la antigüedad era Marduk.
Marduk francamente dijo: yo crearé a la raza humana para que los dioses tengan esclavos. Un ser con todo poder, utilizando su poder para motivos egoístas. Pero el problema no termina allí. A lo largo de la historia también personas han intentado definir a Dios como solo un gobernante en los cielos. Pero si Dios es simplemente un gobernante, y el problema es que usted y yo hemos quebrado sus reglas, la única clase de salvación que este Dios pudiera ofrecernos, este gobernante, si es que decidiera así hacerlo, es perdonarte y tratarte simplemente como alguien que guardó las leyes. Pero si así es Dios, entonces mi relación con Él no sería nada mejor que mi relación con un policía que decidió no multarme después de sobrepasarme el límite de velocidad. De hecho, hace 2 semanas, cuando empezaron las clases de nuevo, me paró un policía. Por encima, o sea, arriba del límite de velocidad. Pero mira, ustedes saben, pues apenas nos acabamos de mudar para esta zona. Y bueno, la verdad que si me había acordado que habían empezado las clases y que iba en una zona escolar, pues no me había multado. Pero mira, ya que han escuchado mis excusas. A fin de cuentas, no me multó con un ticket. Pero ¿qué tal si me prenden las luces y en vez de pararme le piso al acelerador y alcanzo a escaparme en una persecución de coches de alta velocidad? Mira, entonces tampoco en ese caso él me multaría. Si Dios, el gobernante, decidiera no castigarme después de desobedecer sus leyes, así como no tendría la necesidad de amar a un policía simplemente por no castigarme, tampoco tendría la necesidad de amar a Dios. Damas y caballeros, la idea de que Dios es un policía en los cielos, que me escudriña cada movimiento que hago para atraparme con las manos en la masa, esto también es tan pagano como se pone. Dios es gobernante, pero no un tipo de policía en los cielos que toma placer en castigarte cuando tú quiebras las reglas. ¿Usted ha ido o ha sido parte en algún momento de una de estas iglesias que hace a Dios este policía gobernante? ¿Cómo te sentiste en esa iglesia? ¿Vigilado? ¿Condenado? Yo por un tiempo fui parte de una iglesia así. Y a fin de cuentas, yo sentía que yo vivía para cumplir con las expectativas de otras personas y no para agradar a Dios. Es fundamental que tú puedas conocer a Dios como tu Padre. Pero mira, vamos a ser honestos. Yo creo que tenemos que ser honestos. Para muchas personas es difícil
pensar que Dios es un padre. Y es difícil pensar que Dios es un padre precisamente por nuestros propios padres. Porque muchos de nosotros hemos sido heridos por nuestros padres, abandonados por nuestros padres. Otros han sufrido violencia doméstica, sea física, emocional o verbal por parte de nuestros padres. Luis Giglio, un autor cristiano, cuenta en su libro Goliat debe caer. Cuenta una ocasión donde sintió el rechazo por parte de su padre y cómo ese rechazo lo persiguió por muchísimos años de su vida. Los padres tienen la capacidad, aún los padres buenos, cuando se pasan de la raya, tienen la capacidad para herir y también para destrozar. Pero Dios, fíjese, es el Padre amoroso. Desde el momento en que los seres humanos han existido, hemos concebido de Dios de muchas formas. Si algunos han dicho, Dios es el equivalente de poder. Dios es el equivalente de un gobernante en los cielos. Algunas de las mentes más inteligentes han construido religiones enteras sobre la fundación de lo que han concebido de Dios. Pero la mejor manera para describir y saber quién es Dios es ver cómo Él mismo se ha revelado a través de su palabra. En Éxodo Dios dice, Israel, la nación de Israel es mi hijo, implicando que Él es su padre. En Deuteronomio Dios guía a su pueblo, dice, así como un padre guía a su hijo. Y cuando Dios sana a la nación de Israel de sus pecados y los libera de sus enemigos, el profeta Isaías brota en adoración y dice, tú eres nuestro Padre, Señor, eres nuestro Padre. No una abstracción fría como poder cósmico, ni alguien fuera de nuestro alcance como gobernador cósmico. Nosotros los seres humanos hemos concebido a Dios de muchas formas, pero Dios se revela no como una abstracción fría, sino como un ser personal, no como un poder cósmico por ahí, sino como un Padre amoroso. Fíjese que la Biblia en Génesis, usted lo sabe si ha leído el libro de Génesis. Génesis empieza con la creación del mundo, pero no nos dice, no nos habla mucho de lo que Dios estaba haciendo antes de la creación del mundo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación del mundo? Bueno, no lo sabemos, no tenemos toda la información, pero sí, por lo menos sabemos una cosa. ¿Ok? ¿Ready? ¿Listo? Porque esto es importante. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación del mundo? ¿Ok? ¿Ready? Acuérdate que lo escuchaste aquí en Stonebriar. Padre, dice Jesús, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús no nos revela todas las actividades de Dios desde antes de la creación del mundo, pero nos da de entender todo lo que necesitamos tú y yo saber. Que desde antes de que existiera cualquier cosa, cielo o tierra, por siempre y por siempre y por siempre, el Padre eternamente amoroso por la eternidad ha amado a su Hijo. Y como buenos estudiantes de la Biblia, cuando nosotros nos ponemos a hacer esta observación, que Dios es un Padre amoroso, es como una carga de dinamita para nuestras categorías mentales. Iglesia, mira, con toda gentilez le pido su atención, por favor. Esto nos dice que Dios
así como le da vida a su Hijo, nos da vida a nosotros. Así como Él ama a su Hijo, nos ama a nosotros. Borra toda duda que tu vida fue un accidente, una idea de último momento. Él te ve cuando tú piensas que nadie te toma en cuenta. Él te oye cuando tú piensas que nadie te escucha. Cuando pensaba en esto, un autor en el 11º siglo antes de Cristo, mira, te lo quiero leer, escribió esto, dijo: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces mis pensamientos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Compuesto por el rey David en Salmo 139. No es el caso que Dios es un padre que ama, como si el amor paternal fuese una cualidad que en algún momento u otro por casualidad vino a recibir. Todo lo contrario. Por medio de todo y encima de todo, aun cuando no existía nada de esto, Jesús testifica de Él que siempre ha sido y sigue siendo el Padre amoroso. No es un Padre que ama, tampoco es un Padre que posee amor paternal. Un Padre amoroso, nos revela Jesús, es quien en su esencia es Él. Por eso pudo testificar el Hijo del Padre, que tú, Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero quiero que vea algo. Quiero que vea que el Hijo no fue el único que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Mira nomás, Efesios 1, 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él te vio a ti. Él ya te tenía en mente. En momentos cuando yo pienso en esto,
se me llenan de lágrimas los ojos. Durante mi tiempo en el seminario de Dallas, escuché la historia de una misionera y sus esfuerzos en establecer un orfanato en China. Estos niños eran niños que nadie quería. Estos niños sin padre, a quienes le llamamos huérfanos, gente cruel, gente cruel, los había llamado hijos bastardos para quebrarlos, para degradarlos y robarles su autoestima y todo valor como persona. Pero la misionera dijo, algunos de estos niños son conducidos a lágrimas cuando ellos escuchan que hay un padre que los ama y que en amor Él los creó con un propósito. Quizá tu padre estuvo ausente en tu vida, pero el Padre siempre ha estado allí. Quizá tu padre sentías que no te quería, pero el Padre siempre te ha amado. Hasta ahora vemos o hemos visto que Dios, el Padre amoroso, en términos de términos de Padre amoroso, pero usted pregunta, Joseph, es bueno saber todo esto, pero yo pensé que este era un mensaje de viviendo en comunidad. Bueno, me alegro que ha hecho la pregunta. ¿Qué tiene que ver el Padre amoroso con la comunidad? Tiene que ver todo. Porque no se puede amar a otros y no se puede decir que mantienes comunidad con otros sin estar en relación con otros. El Padre, el Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad, por siempre han formado la relación más profunda e íntima, es decir, han formado desde la eternidad la comunidad perfecta. Y para esta clase de Dios, derramar su amor no es nada extraño. El Padre derrama su amor al Hijo, al Espíritu Santo y también a la humanidad. Cuando uno empieza sus estudios en el seminario de Dallas, donde tuve mi preparación pastoral, en las clases introductorias hacen una pregunta, una de las primeras preguntas. Dicen, si es que existe Dios, ¿por qué existe alguna otra cosa? Si es que Dios existe ya en comunidad perfecta, en armonía perfecta, ¿por qué es que existe alguna otra cosa? Imagínate por un momento que tú eres Dios. Y me imagino que algunos de ustedes sí se lo han imaginado en el pasado. Pero imagínate, ¿por qué crearías tú alguna otra cosa? En tu sabiduría divina, ¿qué serían tus motivos para crear a los seres humanos? ¿Porque te sientes solo? ¿Porque te hacen falta amigos? ¿Porque quieres, así como Marduk, siervos o criadas que te sirvan? ¿Por qué existo yo entonces? ¿Por qué existes tú? Marduk, vimos francamente, dijo, existes porque quiero esclavos. Pero todo cambia cuando se trata del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que ama externamente y eternamente. Para esa clase de Dios no es nada extraño derramar su amor. En otras palabras, en la creación, la fuente de amor se desbordó. Quiero que veamos tres cosas hoy. La primera cosa,
es que el amor de Dios es nuestra razón de existir. Juan 17. Mira lo que está enfatizado aquí. Dice Jesús, los has amado a ellos tal como me has amado a mí. De la manera que el Padre ama a su Hijo, el Padre ama y da vida a sus hijos. Segunda cosa, el amor de Dios es nuestro modelo de cómo amar a los demás. Jesús dijo, así el mundo reconozca. O sea, cuando los cristianos tienen perfección en unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste. Esta es una declaración al mismo tiempo tan condenante, ¿verdad? Especialmente cuando yo me pongo a pensar en mis propias fallas, en las fallas de otros cristianos, en las fallas en las iglesias. La manera de cómo nosotros nos mostramos amor el uno a otro es una declaración al mundo que el Padre envió a su Hijo. Y su amor es el modelo para la comunión cristiana. Dijo Jesús, yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en unidad. Esta expresión en la idioma original, o sea, perfección en unidad, indica un estado permanente de unión. Así como la Santa Trinidad existe permanente en la comunidad perfecta, los cristianos deben siempre estar viviendo en comunidad. ¿Qué hago, Joseph? ¿Qué hago después de todo esto? Durante esta serie les indiqué que vamos a ser desafiados todos. Hoy, ¿cómo estamos siendo desafiados hoy? Estamos siendo desafiados para tomar todo lo que pensamos de Dios. Si tú has pensado que Dios es un poder cósmico, si tú has pensado que Dios se puede definir como un gobernante, un policía en los cielos, que está siempre persiguiéndote, escudriñando tu cada movimiento para atraparte con las manos en la masa. Y para después tomar placer en castigarte cuando lo hagas. Si tú te has imaginado de estas formas a Dios o de alguna otra forma en vez de Padre, hoy empezamos a cambiar nuestra mentalidad. Hoy es el día donde empieza a cambiar nuestro corazón. Hoy empieza a cambiar lo que nosotros pensamos cuando pensamos en comunidad entre cristianos. Hoy estamos siendo desafiados para nosotros tomar ese primer paso para estar viviendo en comunidad con otros. Empieza con lo que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra Dios. Vamos a terminar en oración. Vamos a orar que Dios nos empiece a cambiar nuestras mentes, nuestras actitudes, nuestro corazón, para poder estar en comunidad con Él y con los demás. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que el propósito que tienes para nosotros no es la soledad, Señor, pero es vivir y estar viviendo en comunidad. Señor, ¿qué nos imaginamos cuando escuchamos la palabra Dios?
No sé, Señor, pero yo pido que este día y por todos los restos días que nos quedan por adelante, por todos nuestros días, Señor, que nosotros, en primer lugar, nos imaginemos, que sepamos a través de tu palabra que tú eres Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.